reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodeen, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, me ayudas, sí. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de... Buenas tardes a todos, a todas, chilenos, chilenas. Soy John Charles, predicador de Cristo. Estoy con ustedes para estudiar juntos tres tipos de santificación. Pero la Biblia menciona tres tipos de santificación por los cristianos. Estoy siempre allá por el servicio usted. Un saludo con hermano Dukens Paul en Haití, animador de la radio evangélico espiritual. Un saludo a hermano Carlos Oxima, un saludo a hermano también Mira Saint Louis. No hay tiempo para hablar mucho. Vamos a comenzar. La Biblia menciona tres tipos de santificación, pero primero santificación de espíritus o santificación posicional. La santificación posicional, pero hace referencia con santificación espíritus mismo. ¿Qué significa la santificación posicional? Es la posición del creyente al momento de recibir a Cristo. En este instante, Dios lo considera santo por la obra de Jesucristo. Texto base 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. A los santificados en Cristo Jesucristo, llamados a ser santo. Pero hermanos, hermanas, tiene gente que se dice Dios mira adentro, no afuera. Pero Dios necesita tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. La santificación posicional, pero da edad. Cuando Cristo viene a morir en el cruz,
pero es una clase, hermanos, hermanas. Nosotros hacemos nada por eso. Cuando tú aceptas a Cristo como salvación, pero tú salgas tú salgas afuera y entra a la luz, tú haces uno en el cuerpo de Jesús Cristo. Pero mismo un alumno que va a escuela, pero cuando tiene examen, el alumno no hace nada, pero el profesor no quiere dejar el papel blanco, se coloca uno, dos por él o por ellos. Mismo nosotros hacemos nada por la santificación posicional, pero Cristo paga para nosotros. Nosotros tenemos la vida en el sangre de Cristo, hermanos, hermanas. Pero la santificación posicional permite tener relación con Cristo, y igual también la santificación espiritual. Si tú no puedes decir la santificación posicional, tú puedes decir la santificación espiritual. Segundo, la santificación progresiva. Pero tiene tres tipos de santificación: santificación posicional, igual santificación espiritual, santificación progresiva e igual santificación alma. Si tú no quieres decir santificación progresiva, tú puedes decir esa santificación práctica u alma. Santificación progresiva es el proceso diario de crecer una obediencia pureza espiritual. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente para hacerlo más semejante a Cristo. Hermano, hermana, texto base 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero 1 Tesalonicenses también capítulo 5 versículo 22, 23 se dice que todo partes en nosotros se santifica, espíritus, alma y cuerpo. Pero Dios necesita nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Sin espíritu, santificación espiritual, Dios no puede hablar con nosotros. Pero la santificación espiritual también, pero mi papá, mi mamá, pero se deja el Satanás toma la vida de ellos, perdite el beneficio de Dios en el jardín Edén. Pero Cristo viene como un segundo Adán para morir en el cruz para nosotros. Cuando tú entras a la familia de Dios, tú recibiste la salvación, pero tú no puedes dejar sin caminar.
sin perseveranza. Después la santificación posicional, tú puedes también aplicar la santificación práctica. No hay santificación posicional sin la santificación práctica o progresiva. Texto 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22-24. Hermanos, hermanas, Dios necesita tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. No solamente adentro, Cristo mira afuera también. Tú no puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo. La Biblia menciona 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 y 2. Mi cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu. La santificación práctica, hermanos, hermanas, cuando tú conoces a Cristo como salvación, tú necesitas ir a anunciar la buena noticia de salvación. Tú necesitas mirar también la santificación, pero no hay salvación sin la santificación práctica, hermanos, hermanas. Pero cuando un alumno va a la escuela, después el profesor hace el curso, pero él tiene examen. También tu alma, si Dios no toma asiento adentro tu alma, Satanás cachó también toma asiento adentro tu alma. Pero cuando Cristo toma asiento adentro tu alma, pero hermanos, hermanas, Espíritus Santos se deja en ustedes, amigo, amiga. Por eso el apóstol Pablo se dice el pueblo corintios, tú sabes, tu cuerpo es templo del Espíritu. Tú no puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo. Tiene gente que se dice, mi cuerpo es mío. No, hermano, hermana. Pero tú eres hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, se dice, Dios amó tanto el mundo, dijo a su único hijo. Él se dice, el que cree en mí no pierda, pero tiene la vida eterna. Si tú crees en Dios, tú no puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes hacer, tú necesitas hacer la voluntad de Cristo. Tu espíritu necesita santificar y tu alma también y tu cuerpo, hermanos. Tú no puedes tener dos mujeres, tres mujeres. Tú eres hijo de Dios. El libro Efesios capítulo 5 versículo 15 y 13 se dice, si tú eres luz, camina como si tú eres luz, camina como hijo de luz. Pero Cristo es la luz del mundo. La luz de Cristo entra en nosotros, amigo, amiga, en el sangre del amigo, en el cruz. Pero tú necesitas caminar a la voluntad de Dios.
tú necesitas hacer la voluntad de Dios. Pero el libro Hechos también, capítulo 4, versículo 12, se dice, busca la paz y la santificación, sin él ningún gente, ningún humano, pero no tiene la salvación. Sin la santificación no tiene ningún cristiana tiene la santificación. Pero nosotros morimos con Cristo y levantamos con Él. Por eso la Biblia se dice, Marcos capítulo 16, versículo 15, Cristo se dice con los discípulos, Él, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación. El que crea y bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Hermanos, hermanas. Pero, ¿qué significa bautizado? El libro Romana capítulo 6, versículo 2 y 10. Cuando la gente se baja adentro el agua, eso significa la muerte de Cristo. Pero nosotros morimos con Cristo cuando la gente se levanta adentro el agua. Eso significa la resurrección de Cristo, hermano, hermana. Por eso la Biblia se dice, amigo, amiga, Cristo se dice, Juan capítulo 11, versículo 12, soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si nosotros, hermanos de Cristo, no tenemos esperanza, otra vida mejor. Pero nosotros, hermanos, en el mundo, pero nosotros no por el mundo. Si nosotros vivimos, es Cristo que vivimos en nosotros. No podemos hacer cualquier cosa, pero un cristiana no puede hacer cualquier cosa sin la voluntad de Dios. Pero Dios se dice una mujer, una esposa, una mujer o un hombre también, pero tú necesitas aplicar la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos copiamos en la palabra de Cristo. El mundo se puede hacer cualquier cosa. Nosotros en el mundo también, pero nosotros no es por el mundo. Nosotros somos un pueblo aparte del mundo. El libro Pedro también se dice eso. Él se dice 1 Pedro 4. En 1 Pedro 4 también se dice eso. Él se dice que todas partes en nosotros se santifica. El pueblo, el Pedro se dice eso también. Pero hermanos, hermanas,
no deja una cosa, un momento, pero hacemos how, hacemos Cristo está how con nosotros. Cristo necesita vivir en nosotros. Nosotros también hacer la santificación. Y también el fruto de Espíritus Santos. La Biblia se menciona en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, los frutos de Espíritus Santos. Amigo, amiga, si Dios no vive en usted, Satanás se vive en usted. Por eso tú necesitas tener obligación para mirar la santificación práctica. ¿Qué es la santificación práctica? La santificación práctica es la voluntad de Dios, no la voluntad del diablo. Tú sabes todas esas cosas malas Satanás quiere. Y tú sabes todas esas cosas buenas Dios quiere también. Satanás se dice mata gente, él se dice pica gente, pero Dios se dice abrazo. Dios se dice vive por otro, amigo, amiga. Mismo tú necesitas limpiar tu cuerpo, tú necesitas limpiar una ropa, tú necesitas limpiar tus dientes, tú necesitas lavar tu mano. Pero la santificación práctica, tú necesitas lavar tu corazón, tú necesitas lavar tu palabra, tú no puedes decir cualquier cosa. Si tu corazón no se limpia, pero Cristo no puede tomar asiento adentro de usted. Cuando tu corazón se limpia, se santifica, Cristo se toma asiento adentro de nosotros. No solamente dejar sin hacer la voluntad de Dios, sin perseverancia. Cuando tú aceptas a Cristo como salvación, tú necesitas ir anunciando la buena noticia de salvación. El libro Lucas, capítulo 10, versículo 1 y 4. Cristo se dice con los discípulos, el trabajo tanto, falta empleador. Pero tú eres empleador, mi también soy empleador. Nosotros tenemos obligación para anunciar la buena noticia de salvación. Para anunciar la buena noticia de salvación, hermanos, hermanas, nosotros tenemos obligación para mirar nuestro cuerpo en la santidad, en la santificación. Pero nosotros somos luz del mundo. La luz del mundo necesita refleja en el mundo que no tampoco conoce a Cristo como salvación. Amigo, amiga. Deja a Cristo entrar adentro de tu corazón. No molesta la palabra de Dios, no molesta la santificación, pero si tú molestas la santificación, tú no puedes vivir con Cristo. Dios llama a nosotros sacrificador, pero si tú eres sacrificador, tu cuerpo se sacrifica también, tu espíritu, tu alma también. Pero si tú
si tú no tienes salud adentro, si tú tienes enfermedad adentro, pero es adentro que se sale afuera también. Un dolor adentro necesita complemento, necesita para consultar y también nuestro salud espiritual necesita consulta cada día. Pero Cristo se dice, cuidado, pero ninguno no sabe qué fecha volver a buscar los cristianos, amiga. Ahora vamos a ver tercero, santificación. Santificación final o perfecto. Si tú no quieres decir santificación final, tú puedes decir santificación perfecto. Tú puedes decir santificación futuro. Tú puedes decir también santificación total. La santificación final o perfecto o futuro ocurre cuando el creyente es transformado completamente al estar con Cristo en la eternidad. Esa es la consumación de la obra de Dios en nosotros. Texto Juan 3 versículo 12 dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Pero hermanas, nosotros vamos a levantarnos con un otro cuerpo, la santificación total, final o perfecto. Si tú no puedes decir perfecto, tú puedes decir glorificación. Tercero, santificación cuerpo. Si tú no quieres decir santificación final, tú puedes decir santificación perfecta. Si tú no quieres decir santificación perfecta, tú puedes decir santificación glorificación. La tercera santificación, tú puedes decir también santificación futuro. Amén, aleluya. Todos cristianas esperan la santificación total. La santificación total, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, 17. Cada cristiana va a levantar con un otro cuerpo que tiene la gloria de Dios. Amén. Todos cristianas esperan la segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, 17 se dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces nosotros viviendo levantamos juntos para ir encontrar Cristo en el aire. Hermano, hermana, pero cada cristianos
levanta con un otro cuerpo que tiene la glorificación de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? La glorificación de este cuerpo. Pero es un cuerpo que tiene la gloria de Dios, un cuerpo que no puede pulir, un cuerpo que no puede recibir enfermedad, un cuerpo que no puede picar, un cuerpo, amén, que va a alabar al Señor para siempre. Cuando Cristo viene, amigo, amiga, vamos a vivir con Él para siempre. Pero no hay pega. Nosotros necesitamos trabajar, estudiar. Nada, solamente vamos a alabar al Señor para siempre. Pero si tú necesitas vivir con Cristo, si tú necesitas vivir para siempre con Cristo, hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santidad. Amén. Aleluya. En la gloria, el creyente será perfectamente santo, sin pecado ni corrupción. Es la consumación del plan de Dios. Amigo, amiga, hijo, hija, joven, viejo, vieja, mira tu cuerpo a la santificación, a la santidad. Tu cuerpo no es para ustedes, pero tu cuerpo es por Dios. Si tú no tampoco casado con un hermano, hermana, tú no puedes ir a vivir con él. Eso la Biblia se dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 17. Cristo se dice, mi cuerpo es templo del Espíritu. Él se dice también, sin la santificación, busca la santificación y la paz de Cristo. Sin ellas, ninguna gente no puede ir a la salvación. Dios te bendiga mucho, amigo, amiga. Si no tiene los 3 tipos de santificación, busca ellas. Si tiene una gente que no tampoco acepta a Cristo como salvación, hace eso. Tú miras hoy, tú no sabes por mañana. La muerte no tiene freno. Ella entra a la casa de nosotros cualquier hora. Ella quiere, amigo, amiga, busca a Dios para tener la vida eterna. Apóstol Pablo se dice, nosotros vivimos aquí por un poquito de tiempo. Aquí no es nuestra ciudad en el cielo. Mismo una manzana tiene una alma. Alma él se levanta, cuerpo él se pulir, mismo la santificación. Pero cuando una gente se murió, cuerpo él se pulir. La gente espera esperanza de Dios. Si él no hace la voluntad de Dios, él espera justicia de Dios para ir en el infierno para se quiere. Si la gente hace
la voluntad de Dios, él espera a Dios para la Biblia con Cristo. Amén, aleluya, para siempre. Hermanos, hermanas, buscar Dios. Sin Dios no tiene la vida. Dios es la vida. Cristo es la vida. Toy predicador John Smith Charles te quiero mucho en Cristo. Hasta luego. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Gaven fait mal à Gaven, qui est en l'abdomen. Donc, qui est en Gaven. Quand vous t'intéressez,